Entonces, nuestra primera práctica es microscopía. Yo sé que ustedes han visto esto en biología, yo sé que han visto esto en la escuela, probablemente en el colegio, pero nosotros en el laboratorio de histología, esta es nuestra herramienta, este es nuestro machete, por así decirlo, el microscopio. Nosotros lo vamos a usar siempre, en cada momento, y totalmente necesario para el estudio de la célula. Entonces, yo quiero que ustedes sean muy observadores en todo lo que yo les voy a mostrar en estas dos prácticas, por favor. Así como un inspector de diamantes o un dueño, de la tienda de empeños revisa detalladamente el diamante, yo quiero que también ustedes sean detallistas, que sean fijados. Aquí sí se vale ser fijado, David y Gabriel. No les doy permiso, no tienen mi permiso de estarse fijando en la vecina de al lado. Yo sí quiero que ustedes se fijen en el contenido académico, por favor. Sean muy observadores y sean muy detallistas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que indica el manual? Quiero que ustedes sepan cuáles son cada una de las partes del microscopio y también queremos enseñarles a cómo usar el microscopio. Yo ahí tengo unas estrategias para enseñarles cómo usar el microscopio. Entonces, algo de historia sobre el microscopio es que fue creado por Anton van Leeuwenhoek, que es este caballero que ustedes ven en el centro. Leeuwenhoek fue un médico, investigador científico, antes se podía hacer de todo, holandés, y él hizo bastantes estudios sobre lentes y logró conformar su microscopio en el siglo XVII. Los primeros estudios que él hizo bajo el microscopio fueron de parásitos. Los estudios de las células tenemos que remontarnos hasta Robert Hooke, pero lo más importante en microscopía es Anton van Leeuwenhoek. Pero, ¿por qué es importante saber de microscopio y utilizar los microscopios en medicina? En medicina se hacen diagnósticos utilizando el microscopio. Los patólogos son los que más utilizan el microscopio. Y saber la anatomía celular y anatómica de todos los órganos y todos los tejidos es necesaria para poder detectar y para poder saber sobre todo distintos tipos de cáncer. Es necesario usar el microscopio. Sin el microscopio no se podrían detectar. Entonces, o caracterizar. Entonces, un microscopio es un instrumento que se utiliza para ampliar las imágenes. Lo que vamos a hacer con el microscopio es aumentar, darle zoom. Y hay muchísimos tipos de microscopios, como ustedes pueden ver aquí a la derecha. Y ustedes en su libro también, en el libro de Ross, Paulina, pueden encontrar información sobre muchísimos tipos de microscopio. Pero el que nosotros usamos en el laboratorio es el microscopio óptico, el microscopio compuesto. A mí en lo personal no me gusta este nombre, me gusta más el nombre en inglés, Light Microscope, perdón. El Light Microscope, ¿por qué? Porque utiliza una fuente de luz. Y microscopio óptico, digo yo, óptico relacionado con el ojo, pues en todos los microscopios vamos a tener que ver. Pero así se le denomina en español, el microscopio óptico. Algo así es como lo vamos a ver. Entonces, para que este microscopio pueda ampliar las imágenes, necesita de tres características o de tres propiedades. Primero, la amplificación. Lo que hace referencia al manual es que compara los diámetros, ¿no? Compara el diámetro real. Por ejemplo, aquí, miren aquí este coronavirus. Tiene un diámetro real que es muy pequeño, pero luego la imagen se aumenta. Entonces, a eso se refiere con amplificación, ¿no? Cómo cambió el, el diámetro de las imágenes, ¿no? En relación con el objeto real. Darle zoom, ¿ok? Cómo le da zoom y cómo amplía las imágenes. Y esto ocurre gracias a los lentes oculares y a los lentes objetivos. Luego está el poder de resolución, es una característica importante en los microscopios. Entonces,
Presten muchísima atención porque este es un poco complicado. Entonces, el poder de resolución significa la distancia mínima entre dos puntos. Entonces, observen bien esta imagen. El microscopio necesita 0.25, algunos mencionan 0.20 micrómetros de separado para poder verlos de una manera distinta. Ahora, ¿qué pasa si está menos de esta cantidad? No lo vamos a poder identificar como dos objetos. No sé si se logra entender muy bien aquí la relación que quiero hacer. Si están muy pegadas muy pegados, perdón, estos dos puntos, los vamos a interpretar como que si fuera uno solo. Tienen que estar separados para que nosotros podamos distinguirlos de manera separada, para que puedan verse separados, ¿ok? A eso se refiere con poder de resolución. Y el manual menciona que son 0.20 micrómetros, pero yo también he logrado encontrar de que algunos dicen 0.25 en el microscopio óptico. Y la otra característica que tienen los microscopios es el poder de definición. Y el poder de definición es la nitidez que pueden tener las imágenes. HD, ¿no? El HD, el poder de definición. A eso se refiere el microscopio. Ahora bien, las partes de un microscopio. El manual divide el microscopio en dos partes. Parte óptica, parte visual, y parte mecánica. La parte mecánica va a ser la que va a sostener a todos esos elementos visuales. Entonces comencemos desde aquí, síganme, por favor. Entonces empezamos desde aquí abajo. Aquí abajo vamos a tener la base o el pie, que se va a encargar de sostener toda la estructura. Luego vamos a tener aquí arriba el brazo, va a ser toda esta estructura, que va a conectar la base con esta parte de aquí, la bóveda o la cabeza. Dentro de la bóveda o dentro de la cabeza van a haber prismas, van a haber más lentes que van a dirigir la luz que la luz que pase sobre el lente objetivo hacia el lente ocular. Otra parte, síganme aquí, vamos por la bóveda, vamos por el brazo y vamos a llegar aquí a la platina, ¿ok? La platina va a sostener nuestra placa. Nosotros vamos a ver de placas en la siguiente práctica que les quiero dar. Y luego vamos a tener, disculpen, aquí los tornillos. Los tornillos. El tornillo macrométrico, que va a ser este grande, y vamos a tener este pequeño, que va a ser el tornillo micrométrico. ¿Qué es lo que van a hacer? Estos van a subir y a bajar la platina, con el propósito de acercarlo al lente objetivo. El macrométrico van a ser movimientos más burdos, más... movimientos más extensos, y el micrométrico van a ser movimientos más finos. Entonces vamos a poder acercar la placa, la platina, hacia el lente objetivo, y luego con el micrométrico van a ser movimientos más suaves. ¿Ok? Listo. Esas serían las partes generales. Ahora vamos a ir por el sistema óptico. Y el sistema óptico lo mejor es verlo desde el inicio. Como es un sistema óptico, como es en inglés, Light Microscope, vamos a ver que necesita una fuente de luz. Eso es lo más característico de este microscopio, que necesita una fuente de luz. Esa fuente de luz puede ser una pequeña lamparita, como la que vemos aquí, o en el laboratorio vamos a poder ver unos cuantos microscopios cuando regresemos a la presencialidad, que van a haber microscopios que van a tener un espejo. Entonces, este espejo va a pasar por el diafragma, que va a regular la cantidad de luz, y luego va a pasar hacia el condensador. El condensador lo podemos ver aquí, no sé si pueden verlo aquí, es como un poquito chiquitito, aquí, en este hoyito, en la base de la platina. Este va a ser el condensador. Luego la luz va a pasar del condensador hacia un lente objetivo. Voy a especificar más sobre los lentes objetivos, y luego va a pasar por la bóveda hacia el lente ocular. Creo que no hay dudas, yo sé que ustedes han visto esto, pero es importante verlo porque es nuestra herramienta, nuestro instrumento. Oh, y lo olvidaba, los lentes objetivos van a estar sostenidos por el revólver. El revólver va a ser una de las partes también que pertenece al sistema mecánico del microscopio. Entonces con el revólver nosotros vamos a poder poner un lente de cierto aumento y vamos a poder cambiarlo a un lente de otro aumento, haciendo giros, ¿ok? Luego,
Hay algunas partes en las que yo quiero hacer énfasis en el microscopio. Primero, quiero decirles que tenemos estos tipos de lentes en el microscopio óptico. Y estos tipos de lentes se clasifican por dos maneras: su aumento y su color. Entonces vamos a tener un lente de 4X que va a tener el color rojo, pero especiales de este lente 4X es que recibe otro nombre, el lente panorámico, ¿ok? Este lente panorámico lo que va a hacer es que nos va a dar una perspectiva completa, una perspectiva amplia de la placa. Entre más grande hagamos el aumento, que va a depender del número, vamos a ir acercándonos más hacia la muestra. Va a ser mayor el aumento, la amplificación. Luego iría el 10X, que va a ser también el de color amarillo. 10X se refiere que va a aumentar 10 veces. Este no tiene otro nombre especificado en el manual. Luego vamos a tener el de 40X, va a aumentar la imagen, va a ampliar la imagen, perdón, 40 veces, y es el de color azul. Y luego vamos a tener el lente de 100X, que es el de mayor aumento que es el de mayor aumento eh, que tenemos en el laboratorio sobre el microscopio óptico. Vamos a tener aquí 100 veces va a ser aumentada la imagen y su color normal es el blanco. Este también recibe otro nombre, que es el lente de inmersión. ¿Por qué? Porque para poder ver en 100X no vamos a poder verlo así nomás. En otras palabras, para poder ver en 4X, en 10X, en 40X, solo ponemos la placa, movemos el lente y listo. Enfocamos, acercamos la platina y enfocamos. Pero el de 100X necesita de otro componente y es el aceitito de inmersión. Vamos a ocupar el aceite de inmersión, le pondríamos una gotita de aceite de inmersión a la placa y luego ponemos el lente de 100X. Aquí pueden ver cómo están incluso clasificados por colores, ¿ok? Ahora, otro que quiero hacer énfasis es en el lente ocular. Si se fijan bien, el lente ocular va a ser la parte final del componente óptico del microscopio. Entonces, aquí fíjense bien, tiene un aumento de 10X. Por eso, ustedes tal vez en biología se acuerdan, por eso en biología decían, ustedes tienen que ver cuál es el aumento del microscopio y luego multiplicarlo por 10. Lo multiplicaban por 10 porque el lente ocular también da un aumento. El lente ocular también permite amplificar la imagen. Entonces, si yo tengo el lente objetivo 4X y estoy viendo a través de este lente ocular de 10X, el aumento final sería 10 por 4, sería 40 veces. Y así sucesivamente. Se fijan, es necesario ser observador, ¿no? Aquí hay muchos números, aquí hay muchas letras y todas tienen un significado. Claro, no compete entrar en el significado de todo lo que hay aquí, pero esto es lo más importante. Cuando ustedes miren aquí 10X, 40X, significa aumento. Otra estructura a la que quiero hacer un énfasis sería la platina. La platina tiene esta estructura también, serían las pinzas. Las pinzas van a poder sujetar nuestra placa aquí y por aquí va a pasar la luz del condensador. Ya voy a entrar en el condensador. Pero hay algo importante que quiero que noten. Aquí hay números, aquí hay líneas, como que si fuera una regla. Entonces nosotros, cuando usemos el microscopio, no es que vamos a enfocar una placa a la garduña o a lo que salga. Nosotros vamos a enfocar en base a coordenadas. Entonces, por ejemplo, imagínense, y es necesario tener este sistema de coordenadas. Imagínense que ustedes encuentran una célula y se la quieren enseñar al doctor. Entonces, viene, viene y mientras ustedes llaman al doctor, viene alguien o vengo yo y por maldad les muevo la placa. Entonces, cuando llegue el doctor ya no va a poder ver esa estructura que ustedes estaban viendo. Entonces, por eso es necesario tener esta serie de coordenadas. No se preocupen, ahí tengo algo preparado para que sepan cómo se usan normalmente estas coordenadas. Y otro tornillito que olvidé mencionar es este tornillo que va a poder mover la placa tanto para adelante, para atrás, para la izquierda y para la derecha. Nosotros solo vamos a utilizar estos tornillos de movimiento y esto nos va a apoyar al movimiento preciso de la placa, utilizando estas coordenadas. Luego, nosotros, otra parte que quiero hacer énfasis en el componente óptico es en esta.
Este es el diafragma y este es el condensador, ¿ok? Primero, en la parte que está más abajo, la que está más cerca de la base es el diafragma y luego más arriba el condensador. ¿Se acuerdan de esta estructura que les enseñé en el microscopio? Esa estructura está aquí. El condensador está aquí arribita, ¿ok? Y otra vez aquí solo es como repaso de cómo viaja la luz, ¿no? Va a venir de una fuente, de hacer una lamparita o de un espejo, luego va a pasar por el diafragma, luego por el condensador, luego por el lente objetivo, y luego del lente objetivo va a pasar por una serie de prismas hasta llegar al lente ocular. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? No. No, ok. Entonces, hay un video que me gustó muchísimo y solo es de 4 minutos, pero quiero mostrárselos para que ustedes eh, puedan observar cómo se enfoca. Quiero que ustedes tengan un conocimiento básico sobre cómo enfocar de manera correcta. Entonces, por favor, presten la atención. Ya se los pongo, permítanme. Es cortito. Tengo una idea. ¿Logran ver este video? Sí, sí se ve. Sí. El sistema de movimiento también presenta una doble escala. Una... ¿Se escuchó? Sí. Sí, sí, sí. Ok. en el sentido lateral y otra en el sentido antero-posterior. Ustedes pueden observar que cada una de esas escalas presenta una serie de pequeñas líneas y este sistema, llamado Möbius o Vernier, nos va a permitir generar una serie de coordenadas para volver a ubicar un determinado punto del preparado cuando lo necesitemos. Lo que ustedes deben tener en cuenta para generar esas coordenadas es fijarse en cuál de las líneas coincide perfectamente y en ese caso ustedes van a anotar esos números. En este caso, por ejemplo, tenemos el 15 es el 17 y el 3. Entonces anotan esa coordenada y hacen lo mismo en la otra escala que es lateral. De esta manera ustedes podrán volver a ubicar un determinado punto del preparado cuando así lo deseen. Ahora vamos. Entonces aquí yo quería mostrarles a ustedes cómo se usa, ¿no? Ahí ustedes, mientras se mueve el tornillo, ustedes van a poder ir generando unas coordenadas, ¿no? Así tenemos un uso más preciso del microscopio. Ahora presten atención cómo se usa el microscopio de una manera correcta, cómo enfocamos, ¿ok? Vamos a aprender a enfocar un preparado. Para ello, colocamos el preparado sobre la platina, lo sujetamos con la pinza, encendemos el interruptor y con el reóstato aumentamos la intensidad de luz. Colocamos, usando los tornillos del movimiento, el preparado en la zona central, llevamos la platina hacia la posición superior hasta que haga tope, siempre teniendo en cuenta que se encuentre la lente de 4x en su posición. Una vez que hacemos esto y siempre mirando por afuera, ahora enfocándonos, colocando nuestros ojos sobre los oculares, vamos a poder regular la distancia entre las lentes mediante este sistema, ¿sí? Podemos entonces empezar a bajar lentamente la platina hasta encontrar alguna imagen, siempre usando primero el tornillo macrométrico. Háganlo lentamente, debido a que si lo hacen muy rápidamente, van a pasarse del plano del foco y por lo tanto no van a poder observar ningún elemento del preparado. Pueden moverse a lo largo del preparado si no observan nada. Generalmente al principio pueden encontrar una mancha de color y luego que encuentran esa mancha de color pueden usar el micrométrico y de esa manera tienen enfocado. Luego, tomando desde el revólver, podemos cambiar la lente a 10 por y generalmente están calibrados para que la distancia frontal sea la necesaria para que queden casi enfocados. Por lo tanto, generalmente si el instrumento está bien calibrado, no necesitan tocar nada más que el tornillo micrométrico. Si quieren seguir magnificando la imagen, pueden pasar al objetivo de 40 por. Solo vamos a mover de ahora en más el tornillo micrométrico. Una vez que hemos enfocado y si queremos pasar a la máxima aumento del microscopio, vamos a colocar el revólver en una posición intermedia entre la lente de 40 por y la de 100 por y en el cono de luz colocamos sobre el preparado una gota de aceite. Giramos la lente hasta que la de 100 por se encuentra en el eje óptico y con el tornillo micrométrico procedemos a generar un enfoque fino.
Para desenfocar un preparado lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Colocamos el revólver en la posición del eje óptico de la lente de 4x y con el tornillo macrométrico bajamos la platina hacia su posición inferior, liberamos el preparado usando la pinza y vamos a proceder a la limpieza de la lente de inmersión, mojando un pañuelo descartable en alcohol éter y haciendo limpieza sobre la lente. Si hubiera quedado alguna suciedad en la superficie de la platina, podemos pasar también con el mismo pañuelo. Para la limpieza del material, del preparado, vamos a utilizar un pañuelo embebido en alcohol éter y vamos a frotar la superficie. Este procedimiento lo van a poder hacer en aquellos preparados permanentes. Son preparados permanentes los que presentan un cubre objetos, que es un vidrio muy fino en la superficie. En cambio, si el preparado es transitorio, no presenta ese vidrio en la superficie y por lo tanto no vamos a poder frotar y vamos a quitar el exceso de aceite solo tocando suavemente la superficie. Una vez que hemos desenfocado el preparado, nos vamos a preparar para hacer los ajustes finales al microscopio. Para ello, vamos a bajar el reóstato hacia su posición inferior, apagamos el interruptor, nos aseguramos de que el tornillo que ajusta el tubo portalentes se encuentre en su posición firme, que el revólver se encuentre en la posición del objetivo de 4x. Procedemos a desenchufar el aparato, subimos la platina, enrollamos el cable alrededor de la columna y cerca del pie, bajamos la platina y colocamos la funda. Para desplazar el microscopio lo tomamos desde la columna con un brazo, una mano y con la otra colocada sobre el pie lo apoyamos sobre el cuerpo. Y así nos vamos a ir desplazando hasta el lugar de guardado. Lo vamos a apoyar suavemente, evitando arrastrar el aparato para que no se descalibre. Ok. Entonces ese video cortito, ahí ustedes vieron cómo enfocar, cómo desenfocarlo y cómo se usa, ¿no? Para poder pasar a los siguientes lentes, solo es de ir moviendo el revólver y e ir ajustando con el micrométrico. ¿Vieron bien? Y para guardar y para poder meter todo, acuérdense siempre de dejar el microscopio en 4X. El lente de menor, el lente más pequeño, el lente objetivo más pequeño, porque así evitamos crear daños al microscopio. Entonces así muy rápidamente vimos la primera práctica de microscopía. Espero que hayan aprendido algo nuevo con microscopía. Y ahora vamos a la segunda práctica, que es técnicas histológicas. Entonces, esta sería la segunda práctica antes de que entremos epitelios. Técnicas histológicas, déjenme decirles, es una de las prácticas que a nadie le gusta, ni a instructores ni a estudiantes. Y déjenme decirles por qué. Esta práctica, es bien teórica y lo vuelve muy tedioso. Algo que lo vuelve muy tedioso es que no podemos ver la teoría aplicada. En esta tenemos que estar en un laboratorio con un montón de equipo, con un montón de insumos, y por eso se nos dificulta mucho poder imaginarnos o hacernos una idea de la teoría que hay en esta práctica. Pero esta práctica es muy importante. En esta práctica es un proceso y todavía lo hace más tedioso. Entonces, en este proceso nosotros vamos a poder ver cómo crear esa placa. ¿Vieron esa placa que mencionó el doctor en el video? Bueno, esa placa necesita un proceso para ser creada y necesita una técnica. Por lo tanto, eso es lo que veremos en esta segunda práctica. Como siempre, por favor, sean muy observadores a los detalles. Aquí sobre todo les va a servir muchísimo. Entonces, el objetivo es explicar todos los pasos para poder llevar de un órgano a una placa, ¿ok? Los pasos de cómo hacerlo. Y para eso necesito un glosario y necesito que ustedes manejen estos 4 términos. Primer término, portaobjetos. Portaobjetos es una lámina de vidrio normalmente rectangular y grande, y sobre esta va a estar el tejido o la muestra. Entonces tenemos aquí esta lámina de vidrio rectangular. Entonces el portaobjetos
vamos a tener aquí esta lámina de vidrio rectangular y va a ser la base. Sobre esta va a estar el tejido. Y luego vamos a tener un cubre objetos que va a ser una lámina delgada, fina, y esta va a estar sobre el tejido y sobre el portaobjetos. Por ejemplo, imagínense que este papelito es el tejido. Entonces vamos a tener aquí el portaobjetos que va a ser esta rectangular. Y luego vamos a poner una lámina chiquitita, delgada, cuadrada, sobre nuestra muestra. ¿Ok? Y esto va a ser portaobjetos aquí abajo y cubre objetos aquí arriba. Cubre objetos sería esta, el puntero. Cubre objetos sería esta parte cuadradita. O los otros dos términos que yo necesito que ustedes manejen son estas, tinciones. Tinciones se refiere a colorantes, a cómo vamos a colorear. Entonces, las dos tinciones de rutina, las dos tinciones que utilizamos en el laboratorio son hematoxilina y eosina. Hematoxilina es un colorante, es una tinción básica, es una base. Acuérdense de la escala del pH, ¿ok? Cuando digo básico me refiero a un pH básico, ¿ok? Entonces, como los opuestos se atraen y la hematoxilina es un colorante básico, lo que va a colorear van a ser sustancias ácidas, ¿ok? Entonces, ustedes ya manejan muy bien la célula, ¿no? ¿Alguno de ustedes, les pregunto, conoce alguna estructura que sea ácida en la célula? El núcleo. El núcleo, correcto. ¿Qué es lo que trae el núcleo? ¿Qué es lo que tiene el núcleo? ADN. Perdón. ADN. ADN, correcto. Ácido desoxirribonucleico. ADN, ácido. Entonces, el núcleo, como tiene una estructura o una sustancia ácida, ADN, esta estructura se va a colorear, se va a teñir con hematoxilina. ¿Ok? La hematoxilina la vamos a ver que va a ser un colorante de color morado. El núcleo se va a ver morado. Y luego vamos a tener esta otra tinción, este otro colorante, la eosina. Va a ser un colorante ácido. En cuanto a la escala del pH, ácido, menor a 7. Entonces, como es ácido y los opuestos se atraen, este colorante ácido va a teñir, va a colorear las estructuras que sean básicas. Entonces, nosotros vamos a ver de que el citoplasma y distintas proteínas se van a teñir con eosina. Y eosina es una tinción, es un colorante rosadito, color rojo. ¿Okay? Entonces, sabiendo esto, nosotros necesitamos crear un procedimiento para poder observar las células bajo el microscopio. ¿Okay? Tenemos que tener un procedimiento claro para que podamos observarla. Sería muy fácil solo poner el órgano bajo el microscopio y verlo. No, este órgano tiene que ser preparado. Tiene que llevarse un proceso muy riguroso y muy estricto. Entonces, cabe destacar que hay muchas formas de hacerlo, ¿ok? Van a haber muchísimos procedimientos diferentes e incluso van a haber procedimientos específicos para cada microscopio. También van a haber muchísimas tinciones, pero las que nosotros utilizamos de manera rutinaria, de manera común en la clínica, va a ser la técnica de la parafina y vamos a utilizar las dos tinciones que acabamos de repasar, hematoxilina y eosina. Entonces, como les he mencionado, lo que queremos lograr es agarrar un órgano, una muestra de tejido y poder convertirla en una placa, en algo pequeño, en algo fino, en algo observable, bajo el microscopio. Entonces, para eso, ¿cuál sería el primer paso? Obtener la muestra. Para obtener la muestra hay de dos formas, biopsia y autopsia. Estoy seguro que han escuchado estas partes, que han escuchado estas
estos términos, perdón. Biopsia sería obtener una muestra, obtener un órgano in vivo en una persona viva. Y vamos a tener vamos a tener varios tipos, es más. Pero los tipos más comunes de biopsia que vamos a tener van a ser biopsia excisional y biopsia incisional. Aquí podemos ver en este dibujo cómo es una biopsia excisional. Una biopsia excisional va a venir un cirujano y va a tomar toda la muestra, la va a tomar toda, incluso hasta tomar más de lo que requiere, más de lo que la muestra abarca, ¿no? En el órgano. Y una biopsia incisional va a venir el cirujano y va a tomar solo una partecita de, por ejemplo, el tumor. ¿Ok? O sea, si se entiende, si un caso tienen alguna duda, por favor me avisan. Y claro, hay muchas técnicas, hay otras formas, pero no voy a entrar en detalles. Autopsias va a ser el estudio de cadáveres. Vamos a obtener muestras sobre cadáveres. Y hay dos tipos, institucional y médico legal. Ustedes en patología van a ver esto a más detalle, pero así, grosso modo, el institucional se hace dentro de un centro, ¿no? De un centro hospitalario o de una universidad. Médico legal ya tiene que ver con el sistema jurídico y con forense. Aquí, como dice el primer renglón, la técnica de la parafina es larga, son de 10 a 12 pasos. Yo solo quería explicar este paso 1, al menos así de manera teórica, porque me costó encontrar un video. Pero para ver los siguientes pasos va a ser mucho más fácil si yo les presento un video. Y en esta ocasión no los voy a dejar solos viendo el video. En esta ocasión yo les voy a ayudar y les voy a ir narrando este video, porque yo lo hice. Entonces, como les mencioné, el primer paso es la obtención de la muestra. Acuérdense, biopsia y autopsia. El segundo paso va a ser fijar la muestra. Y este paso es importantísimo, porque si solo agarramos un tejido así por así, el tejido va a estar expuesto a microorganismos. El propio tejido tiene enzimas que lo pueden degradar. Las células dentro de sí tienen enzimas y pueden degradarse a sí mismas. Entonces, como dice la palabra, ocupamos fijar, ocupamos que se quede de una manera fija, que se quede de una manera estática, detener absolutamente todo lo que pueda dañar al tejido. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a usar con algo que yo sé que ustedes han escuchado, formalina. Recibe otros nombres. La formalina recibe el nombre de formol, formol al 10%, formaldehído, significa lo mismo. Entonces vieron aquí, ya tenemos la muestra y viene el doctor y la añade sobre formalina al 10%. ¿Ok? Y se deja por 24, a veces hasta 30 horas. Entonces, como ven, este es el primer compuesto, el formol. Como les dije, hay muchos tipos y hay muchas otras sustancias. Pero otra que quiero destacar es esta, el Bowen. Si el fijador Bowen es un compuesto, está hecho sobre muchos químicos, pero el Bowen lo especial es que es caro. Entonces, si ustedes trabajan en Medical Center, que creo que es el hospital más caro que tiene el país, en vez de usar formalina, que ustedes la van a ver en macro, la van a oler en macro, se la van hasta comer en macro, otra sustancia que la va a fijar va a ser el Bowen. Entonces, luego de fijarla, después de que hayan pasado 24 horas, lo que hacen los patólogos es que añaden este tejido, esta muestra, a ese objeto blanco que ven ahí. Es un cassette. Entonces, un paso importante que obvió ahí la doctora es ese que vamos a ver a continuación, que es el de rotular. Es importante rotularlo porque tenemos que tener todo anotado, todo bien documentado. Entonces, el siguiente paso va a ser la deshidratación de la muestra. Como les dije, el nombre de esto es parafina. La parafina no se mezcla con el agua. Entonces tenemos un problema. Nuestros tejidos están hechos sobre aproximadamente 60% de agua, pero para que nosotros podamos usar esta técnica de la parafina es como un bloquecito, es un químico.
Entonces, para poder combinarla tenemos que deshidratarla, tenemos que quitarle toda el agua. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumergir el tejido sobre alcohol a diferentes concentraciones. Podemos hacerlo como en escuela, primero sumergirlo en un botecito de 50, en otro botecito de 70, en otro botecito de 80 hasta llegar a 100, ¿ok? Se hace en concentraciones adelante, en concentraciones ascendentes, pero como no lo vamos a hacer como en la escuela, estamos en el siglo XXI, tenemos tecnología, les presento, damas y caballeros, el procesador automático de tejidos. Este, como ustedes ven aquí, automáticamente va a ir pasando el tejido dentro de esa cápsula de metal sobre las distintas concentraciones de alcohol. Entonces, luego de pasarla hasta llegar al 100% de alcohol, vamos a aclarar la muestra. ¿Qué es esto de aclarar? Bueno, su nombre lo dice, vamos a poder hacerla transparente. Pero también este proceso ayuda. ¿Por qué? Porque ya le quitamos el agua al tejido. Ahora el tejido está lleno de alcohol. Pero ¿qué es lo que sucede? La parafina tampoco se mezcla con el alcohol. Entonces necesitamos quitar el alcohol y necesitamos que el tejido tenga otra sustancia que lo permita combinarse con la parafina. Entonces, en el aclaramiento de la muestra, utilizamos esta sustancia orgánica llamada el sileno, ¿ok? El sileno o el tolueno. Hay muchas otras sustancias que se pueden utilizar. Y luego de poner en el sileno, la vamos a remojar un poquito en parafina. Obviamente podemos hacerlo como en la escuelita, después del 100 lo pasamos al sileno. Pero como estamos en el siglo XXI, lo que existe ya es el famoso, ¿no? El procesador automático de tejidos. Como ven, va a pasar por silenos. Y luego de pasar por silenos, va a pasar por un poquito de parafina. Va a recibir unos cuantos baños de parafina. Ahora bien, el siguiente paso ya va a ser la famosa parafina. Lo vamos a incluir en la parafina. Entonces, si se fijan, miren qué montón de cassettes hay. Entonces, por eso es necesario rotularlo para saber qué tejido es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a agarrar un molde y lo vamos a llenar con parafina. Luego de llenar ese molde con parafina, vamos a añadir la muestra dentro de la parafina. ¿Ok? Luego vamos a agarrar una partecita del cassette y la vamos a poner sobre este molde y lo vamos a llenar con un poquito más de parafina. Lo vamos a sumergir sobre agua por 30 minutos para que pueda solidificarse. Entonces la famosa parafina ya está aquí. Aquí solo quería mostrarles porque se miraba muy gratificante, ¿no? Lo sacamos del cassette, lo metemos en un moldecito. Y así como máquina para ice cream, para helado, servimos la parafina sobre el molde. En el manual mencionan estas barras, ¿no? Las barras de Leucart para formar el molde. Y esta barra de Leucart es como el símbolo de Krupp, ¿no? El símbolo de Krupp que ayuda a formar el molde. Ahora luego que tenemos un bloquecito, si se fijan ahí, lo vamos a sacar del molde. Y después de sacarlo del molde lo vamos a cortar. Vamos a utilizar, les presento, nuestro siguiente aparato electrónico novedoso, que es el micrótomo. El micrótomo sería esta cosa. Entonces vamos a fijar nuestro bloque de parafina y luego con el manguito vamos a ir cortando el bloque. Entonces, si se fijan bien aquí, el patólogo está realizando el corte y vamos a tenerlo bien fino. El micrótomo hace cortes de 0.5 a 0.7 micrómetros, muy delgado, más delgado que incluso un papel. Entonces, aquí siguiendo con la patóloga de nuevo, vamos a fijar ahí el bloquecito y lo vamos a ir cortando, ¿no? Vamos a ir cortando, ella con más experiencia lo corta de un solo. Entonces vamos a tener ahí ese pedacito muy delgado y lo vamos a poner sobre agua para que pueda extenderse un poco. Y luego vamos a agarrar el portaobjetos y lo vamos a poner suavemente el tejido sobre el portaobjetos y lo vamos a dejar secando un rato. Otra vez, vamos a ver ahí cómo pusieron el corte delgado y agarraron el portaobjetos y agarraron el tejido. ¿Ok?
Luego algunos procesos lo meten en la estufa, en un horno, disculpen, y luego vamos a hidratar la muestra. Fíjense bien qué tedioso que es, la vamos a volver a hidratar. ¿Y por qué? Porque los colorantes, la hematoxilina y la eosina, no se combinan con la parafina. Necesitan agua, entonces vamos a tener que volver a ponerle agua a, a nuestra muestra. Y lo vamos a hacer al contrario, lo vamos a ir poniendo en soluciones de 100, en soluciones descendientes de alcohol. Y luego algunos lo bañan con un poco de agua de grifo o agua destilada. Entonces aquí ya no usamos el secuenciador, se usa más rápido, solo son como 5 minutos. Entonces como en estas pailas, como en estas panitas, están eh, las diferentes concentraciones de alcohol. Aquí vamos a poder ver, miren, cómo está aquí el alcohol al 100%, luego lo vamos a ir pasando al alcohol al 90%, totalmente lo inverso, y luego al alcohol al 10%, al 70%, perdón. Luego van a sacar ahí, van a dejar como unos 10 minutos en cada una, es más corto que el anterior. Luego la coloración, ahora sí vamos a usar la hematoxilina y la eosina. Aquí también en algunos laboratorios lo que se utiliza es un poco de... Se usan también en estas pailitas, en estos recipientes, se tienen los colorantes. Entonces luego se deja la hematoxilina por unos cuantos minutos y luego se mojan un poquito para quitarles el exceso y luego en eosina. Para mirarlo de nuevo de una manera más clara, se deja en un momento en la hematoxilina. Luego de la hematoxilina lo vamos a lavar un poquito después de que pase un tiempito para quitarles el exceso. Y luego perdón, ahí en ese momento se les quita el exceso con un poco de agua. Y luego de quitarles el exceso lo vamos a sumergir otra vez en eosina. Y le vamos a quitar los excesos. Entonces ahí vamos a ver unas imágenes de cómo se vería. Así es la manera en la que se vería sin tener una tinción, muy transparente o incluso nada. Luego aquí con hematoxilina lo vamos a ver moradito. Luego aquí solo con eosina lo vamos a ver rosadito. Y ambas vamos a ver estas diferencias. Luego, el siguiente paso va a ser la deshidratación. Ahora tenemos que volverlo a deshidratar. ¿Por qué? Porque todavía nos hace falta un paso, nos hace falta poner el cubreobjetos, ¿cierto? Si se acuerdan del cubreobjetos. Y para deshidratarlo vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos antes, solo que esta vez será por menos tiempo. En concentraciones de 70, 85, concentraciones ascendentes de alcohol. Y va a ser por menos tiempo. Creo que no mencioné, pero la primera deshidratación dura hasta horas. Puede estar hasta 1 hora y por eso se necesita la tecnología. Ya en estos pasos son más cortos, se hace de una manera más fácil. Entonces, ya al deshidratar el tejido, vamos a poder terminar el montaje. ¿Y cómo vamos a hacer el montaje? Vamos a agarrar un químico al que se le denomina resina o bálsamo de Canadá. Le vamos a echar una gotita a nuestro cubreobjetos y luego vamos a colocarlo sobre la muestra que está en nuestro portaobjetos. ¿Ok? Listo. De esa manera pasamos de un órgano muy, muy grande a una sencilla, fina placa histológica. Entonces, ya que sabemos esta parte, un repaso, el núcleo se tiñe con hematoxilina. Entonces, como este núcleo se tiñe con hematoxilina, perdón, lo vamos a denominar basófilo, ¿ok? Ese va a ser el nombre, no le vamos a decir moradito, ahora le vamos a decir basófilo, ¿ok?
Y el citoplasma se va a teñir con eosina. Y como se tiñe con eosina, y eosina es un colorante ácido, le vamos a decir acidófilo, ¿ok? Acidófilo. Entonces, hay algo que quiero explicarles de una manera muy rápida, es lo del corte. ¿Por qué? Porque el corte es algo necesario, porque así se basan las placas. Esto lo van a ver ustedes en macro, lo van a ver en embrio, y se los muestro yo aquí. Entonces tenemos un corte sagital. Permítanme, voy a encender aquí la cámara para que ustedes me miren. Okay. Entonces, ¿pueden escucharme bien? ¿Pueden escucharme ¿Pueden bien? escucharme bien? Sí. Sí. Bueno, entonces Aquí vamos a vamos a cortarme, por ejemplo, cortarme, por ejemplo, a mí por mitad. Este va a ser un Este va a corte ser un corte sagital. Y si sagital. ustedes me Y si giran ustedes me 90 giran grados, 90 grados, van a poder ver van a mi poder ver cerebro de esta mi manera. cerebro de ¿Ok? esta manera. ¿Ok? Luego, el otro corte que tenemos es el otro corte que coronal. tenemos es El corte coronal, como a mí me gusta pensarlo, es como una vincha, pensarlo es como una como las que se ponen las como mujeres las o que las se niñas ponen las pequeñas. mujeres o las niñas Una pequeñas, vincha. Entonces una vamos a vincha. cortarlo de Entonces esta vamos a manera. cortarlo de esta Y vamos manera. a ver mi cerebro Y vamos a ver de mi esta cerebro manera, como de si lo esta estuviéramos manera, viendo de como si frente. lo estuviéramos viendo de frente. Y luego el Y corte luego axial el va a ser un corte corte axial va a transverso. ser un Ese es corte otro nombre que transverso. recibe. Ese es otro nombre que recibe. Corte transverso. Entonces, si nosotros Ustedes lo cortamos mi miran por cerebro de arriba, esta manera, vamos y a ver mi ustedes lo miran cerebro por de esta arriba, manera. vamos a ver mi ¿Ok? cerebro de esta manera. Entonces, Entonces, ¿por qué nos sirve esto? ¿por qué nos sirve esto? Para Permítanme. mi celular para no perder. Mi celular para no perder el... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Entonces, aquí es importante. Esta naranja está en Ross, pero en Ross Paulina, pero a mí no me gusta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Ah, no, es que creo que es alguien que lo llamaron ahí. Ah, no, bueno. Entonces acá, este dibujo está en Ross, pero para mí es muy complicado. Entonces mejor les explico con un huevito. Se me hace más fácil. Entonces, si yo hago un corte sagital a un huevito, la yema y la clara aquí, ¿ok? Entonces, imagínense que la yema es el núcleo, imagínense que la clara es el citoplasma en una célula. Entonces, si yo le hago un corte sagital, lo corto por mitad y giro este corte 90 grados, lo voy a ver así, ¿ok? Sencillo, ¿no? Si lo hago un corte coronal, como que si fuera una vincha o las orejas de Mickey Mouse, entonces, y agarro aquí el citoplasma y el núcleo, lo voy a ver así, igual, siempre, a pesar de que siga ahí en 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un corte fuera de la mitad? Un corte parasagital, o sea, al lado del corte sagital. Y no agarro el núcleo. Cuando lo gire 90 grados, yo solo voy a ver citoplasma. Entonces, ¿por qué esto es importante? Ya les voy a explicar. Pero tengan en mente que puedo hacer un corte en cualquier lado, de cualquier forma. Otro corte es el corte transverso o el corte axial. Entonces, si yo hago un corte aquí, justo a la mitad del huevito y lo giro 90 grados, esto es lo que voy a ver. Pero imagínense que yo mire, que yo haya hecho un corte aquí arribita. No sé si pueden ver. Espérenme, olvidé el puntero. Imagínense que yo hago un corte aquí arribita y no agarro el núcleo. Entonces, cuando yo gire esa placa 90 grados, no voy a poder ver el núcleo aquí. Y eso, damas y caballeros, es lo que sucede. Esto es lo que nosotros vamos a tener que interpretar. Ya sabemos que lo que se mire moradito, ya no le vamos a decir moradito, le vamos a decir basófilo. ¿Por qué? Porque se tiñe con hematoxilina. Y lo que se mire rosadito, o sea, el citoplasma, le vamos a decir acidófilo o eosinófilo, que significa que se tiñe con eosina. Recibe esos dos nombres, acidófilo o eosinófilo. Entonces, observen muy bien lo que yo les enseñé. Aquí nosotros podemos ver este núcleo basófilo y podemos ver aquí afuera este citoplasma acidófilo, ¿ok? Pero Daniel, ¿qué pasa si yo miro aquí? Porque aquí no hay núcleo. Ok, ahí no hay núcleo porque en el corte que se realizó con el micrótomo, ¿se acuerdan del micrótomo? De aquella estructura, de aquel aparato novedoso, perdón.
Bueno, el micrótomo ahí no cortó el núcleo, entonces no voy a poder ver el núcleo aquí. Y aquí también. Aquí en esta célula no voy a poder ver núcleos porque el micrótomo no lo agarró. Aquí sí lo miro porque aquí el micrótomo sí agarró el núcleo. Pero ahora observen más a detalle el núcleo. Miren aquí este puntero, aquí donde estoy yo aquí. No sé si pueden verlo. Aquí en el núcleo miro este puntito muy, muy basófilo y muy morado. ¿Y qué estructura hay dentro del núcleo? Les pregunto. ¿Alguien sabe? El nucleolo, correcto. Aquí lo que estamos viendo es el nucleolo y estamos viendo el núcleo. Miren cuánto podemos analizar de solo una placa y solo de la célula. Y luego ustedes dirán, justo aquí al ladito, miramos como moradito, ¿y eso qué es? Bueno, eso no es un núcleo, no es un doble núcleo. Ahí fue que las células están muy, muy pegadas y el corte a veces agarra como una pequeña parte, una pequeña sombra de la célula que estaba delante y ahí se quedó. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo aquí? Yo lo que quiero aquí que ustedes que sean observadores, que sean detallistas, que ustedes observen esos pequeños detallitos de lo que hay en la placa. ¿Cómo voy a poder yo observar esos pequeños detallitos? Entrenando el ojo. ¿Y cómo voy a entrenar el ojo? Pensando en lo que yo estoy viendo, ¿ok? Aquí yo estoy viendo célula, aquí estoy viendo solo citoplasma. ¿Y por qué fue eso? Por el corte. Por eso es importantísimo el corte, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No. ¿No? Perfecto. Entonces vamos a pasar al Kahoot, ¿ok? Pendientes. ¿Ok? ¿Cuál es el lente objetivo que recibe el nombre de lente panorámico? Creo que me hace falta uno. Tengo problemas con el... Ah, ok. El Usted me deja... panorámico. Perdón. Y que tengo problemas con el... No puedo volver a entrar. Ah, fíjate que creo que no. Te perdiste el punto aquí. Pero no son puntos, es una competencia nada más, no te preocupes. Ahí te perdiste la oportunidad, pero al menos pon atención porque ayuda a repasar un poco estas preguntas, ¿ok? Sí. Entonces, acuérdense, el rojito, el chiquitito es el panorámico. Wow, son rápidos. ¿Verdadero o falso? ¿El lente ocular no aporta aumentos a la imagen? ¿Verdadero o falso? No creo que ya estamos. Correcto. Falso. Miren, no aporta. El lente ocular sí aporta y lo venimos viendo desde biología. Guay, empate. ¿Cuál es la sustancia fijadora más utilizada a la hora de preparar la muestra? La que es menos cara, ¿verdad? Correcto. Formol al 10%. Ustedes van a vivir con la formalina ahorita en anatomía. Muy bien. ¿Verdadero o falso? ¿Hematoxilina y eosina son las dos tinciones de rutina en un laboratorio de histología? Wow. Listo. ¿Qué es trofila? ¿Citoplasma, núcleo, colágeno o el condensador? Pucha, muy bien, ustedes andan volando, cracks. Creo que nos hace falta una pregunta. La última. ¿Ahora qué estructura es eosinófila? ¿El núcleo, el nucleolo, el citoplasma o la platina?
Muy bien. El citoplasma. Esto quédese con ustedes para siempre. Lo vamos a ocupar todo el periodo. Entonces vamos a ver quién quedó. Felicidades, Amy. Punto 5. Felicidades, Lilia. Punto 5. Y David. 1. Perfecto. Ese es el marcador que vamos a llevar, jóvenes. Entonces,